Buenas tardes, maestros y compañeros. Nosotros somos el equipo al que nos tocó los indicadores técnicos del transporte ferroviario de carga y pasaje en México. El equipo está compuesto por mis compañeros Misuri Sadaí Guzmán Hernández, Iris Nayeli Hernández de León, Adilene Mata Guzmán, Aldair Escobar Gondolay y su servidor Orlando Hernández Gómez. Bien, el transporte ferroviario de carga en México ha mostrado un desarrollo y crecimiento constante de lo que se refleja claramente, por ejemplo, en el aumento continuo interanual de las toneladas netas de mercancías transportadas. Esto de acuerdo con la información presentada en el Anuario Estadístico Ferroviario de 2018 emitido por la ARTF. La siguiente, por favor. Tenemos una pequeña introducción que dice, en esta potencia encontrará los indicadores técnicos que nos asignaron como equipo. Le daremos una breve explicación de ellos, donde expondremos sobre su grupo de mantenibilidad, también como de capacidad, entre otros. La siguiente, por favor. Bien, empezamos con el subgrupo de fiabilidad y tenemos el primer indicador que es el de índice de averías totales, que su objetivo es medir el grado de eficiencia de la operación ferroviaria al analizar qué tan común es que ocurra una avería en función de la distancia recorrida por los trenes. Su descripción: en la operación del tren se presentan averías, es decir, situaciones en las cuales el tren no puede continuar con su marcha. Un menor número de averías totales indica una mejor viaria debido a que se presentan menos interrupciones en el servicio. Es decir, habla acerca de tener un control sobre el mantenimiento de las vías en donde se desplaza el tren. Esto para disminuir al mínimo el riesgo de que ocurra un accidente. Este indicador se obtiene multiplicando por 1.000.000 el cociente del número total de averías de tren con el número de trenes kilómetros. Por favor, la siguiente. Nuestro siguiente indicador es el tráfico interferido por averías. Su objetivo es medir el grado de eficiencia de la operación ferroviaria al analizar qué tan común es que ocurra una avería en función de la distancia recorrida por los trenes. Su descripción: en la operación del tren se presentan averías, es decir, situaciones en las cuales el tren no puede continuar con su marcha si la avería es muy prolongada. La circulación de trenes se ve comprometida y se registran retrasos importantes en el servicio. Este indicador busca ofrecer información de cuántas de las averías de tren repercuten en el servicio. Esto se refiere acerca de los problemas que se presentan en las vías, lo cual es causante de que nuestro tren de carga o pasaje se retrase y al mismo tiempo se vea comprometida la satisfacción del cliente en cuanto al servicio. Este indicador se obtiene dividiendo el número de averías que interfieren con el tráfico entre el total de averías de tren. El resultado se puede presentar en valor decimal o en porcentaje. Por favor, la siguiente. Ok, pasamos al siguiente, que es el indicador tiempo promedio de restauración. En este caso, el objetivo es conocer el tiempo promedio en el que se restaura la operación de un tren después de haber ocurrido una falla de tren. Su descripción es: en la operación del tren se presentan averías, es decir, situaciones en las cuales el tren no puede continuar con su marcha. Este indicador permite conocer la medida del tiempo en el que se detiene la operación al ocurrir una falla de tren, o desde otra perspectiva, el tiempo promedio en el que se repara un tren averiado y se restablece la operación. En este caso, las fallas se ven reflejadas en el tren, dejando por un lado las vías. En este indicador se hace una estimación del tiempo en el que el tren se para, o sea, está en reposo y está fuera de servicio. Este indicador lo entregan directamente los concesionarios con unidades de tiempo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? El siguiente indicador es la velocidad media de recorrido. Su objetivo es conocer de forma general el tiempo que le toma a la carga viajar de un origen a un destino en función de la distancia recorrida. Este indicador permite conocer la distancia promedio que viaja un tren en una hora. Un valor grande indica que la calidad de las vías es superior y permite una mayor eficiencia en el servicio, puesto que la carga se entrega con mayor rapidez o con un número menor de demoras. Esta velocidad es un promedio de la velocidad a la que se desplaza cada tren en camino, sin considerar los movimientos en patio. O sea, y por último, pero
Este indicador no menos importante se refiere al cálculo de la velocidad para determinar el tiempo en que una carga llegará a su destino. Este indicador lo entrega directamente las concesionarias con unidades de velocidad. Se considera velocidad media al recorrido de los trenes en camino. Gracias. Bueno, en los siguientes tenemos el indicador de carros cortados veo de un tren en camino. Este es un indicador que solo se utiliza en la Ciudad de México y su objetivo es que valora el correcto trabajo de los inspectores, de camino en función de la eficiencia de los trenes efectivos de origen a destino. La siguiente, por favor. Gracias. Tenemos el siguiente subgrupo que es la mantenibilidad. Además de los requisitos sobre fiabilidad, que es lo que nos dijo el compañero, existen también requisitos relacionados con la mantenibilidad del sistema y sus componentes. Se puede describir como la capacidad de implementar medidas de mantenimiento de forma oportuna y de fácil el SFM. Por ejemplo, al servicio del transporte ferroviario, tanto de carga como de pasajero, la inspección y la comprobación de los sistemas, la reparación o la modificación de los distintos activos para cumplir los roles como puede ser la integración de trenes, como presente en servicios de pasajeros y por lo tanto requieran incrementar la velocidad entre origen y destino. Para ello tenemos de los puntos que ya vimos previamente mencionados, obviamente se pueden entender de manera implícita que debe de existir una correlación entre la edad promedio de un determinado activo ferroviario, como lo son el equipo de arrastre y el equipo tractivo de la cantidad, que son los siguientes que voy a mencionar ahorita. La siguiente, por favor. El mantenimiento preventivo o correctivo. Dice, el objetivo principal es reducir la probabilidad de falla o degradación del funcionamiento de un elemento. También analizar el coste de mantenimiento realizado en intervalos predeterminados o de acuerdo con los criterios prescritos por normatividad. La siguiente. La edad promedio del equipo tractivo. La antigüedad media de los activos cambia por el tiempo en función de los programas de operaciones y mantenimientos. Por lo tanto, puede utilizarse como un indicador de retraso si se actualiza de forma regular o de forma continua. Este tipo de indicador es similar al indicador de promedio del equipo de arrastre, pero tienen una diferencia que ahorita voy a mencionar. La siguiente, por favor. Nos permite conocer la edad promedio del equipo de arrastre. Una edad pequeña indica modernidad y renovación de la flota, a la par de una mejora continua del servicio. Dado que la operación de carros en México funciona utilizando la flota global, existe global existente donde los carros son intercambiados, es decir, en detrimento de reducción a la flota propia. Algunos concesionarios podrán indicar que carecen de carros propios a través de este o algún otro indicador. La siguiente. Bueno, a mí me tocó explicar el ingreso por toneladas de kilómetros. En la descripción dice que el ingreso por toneladas kilómetros mide el nivel de ingreso promedio recibido por el transporte de mercancías que permite conocer cómo se distribuye el ingreso por cada concesionario y grupo de productos. La metodología del cálculo es, este indicador se calcula dividiendo el ingreso por carga total neta entre las toneladas kilómetros netas, TC1,
ingreso por carga total neta sobre toneladas, kilómetros netas. Y las particularidades es ingreso por carga total neta y toneladas, kilómetros netas. ¿Puedes darle siguiente, por favor? El tonelaje promedio por carro cargado. En la descripción decimos que el tonelaje promedio por carro cargado mide el peso promedio de este transportado por cada carro. Permite comparar la capacidad utilizada del equipo de arrastre entre concesionarios y grupos de productos. Igual su metodología de carga dice que calcula dividiendo las toneladas netas entre el número total de carros cargados, que es TC2, toneladas netas sobre carros cargados. Sus particularidades son toneladas netas sobre carros cargados. La siguiente, por favor. La densidad de tráficos ferroviarios, en su descripción decimos que este indicador mide el cociente de las toneladas de kilómetros desplazadas y los kilómetros de vías concesionados para saber qué tanto se emplean las vías concesionadas. La metodología de cálculo dice que este indicador se calcula dividiendo las toneladas kilómetros netas entre el número de kilómetros de vías concesionadas asignadas. TC3, toneladas kilómetros netas y sobre kilómetros de vías concesionadas por 10 a la menos 6. Sus particularidades son toneladas, kilómetros netas, kilómetros de vías concesionados. Siguiente, por favor. Densidad de tráfico del vehículo. En su descripción igual decimos que este indicador mide el cociente entre los carros kilómetros cargados y vacíos y los kilómetros de vías concesionados. Para saber el flujo vehicular que circula por las vías concesionadas, la metodología del cálculo es que este indicador se calcula dividiendo los carros kilómetros cargados y vacíos entre el número de kilómetros de vías concesionadas o asignadas. TC4, carros kilómetros sobre kilómetros de vías concesionadas. Particularidades son carros kilómetros, kilómetros de vías concesionados. El rendimiento de combustible es la relación que hay entre la distancia en que un auto puede recorrer la cantidad de litros de combustibles consumidos. La siguiente, por favor. Mide el cociente entre las toneladas y el consumo de combustible de cada concesionario, ya que esto permite conocer el aprovechamiento del combustible. La fórmula es que se calcula dividiendo las toneladas kilómetros netas entre el consumo de combustible. La siguiente, por favor. Las toneladas kilómetros netas son aquellas que se calculan considerando las toneladas kilómetros de los tráficos locales, remitido, recibido y en tránsito, no considerando el peso propio del equipo de arrastre y atractivo. El consumo de combustible es el número de litros de combustible consumidos en el transporte de carga y patio. La siguiente. Toneladas kilómetros por tren hora. Permiten conocer el movimiento de la carga de un tren en función de los trenes horas, reflejan a la vez el número de toneladas desplazadas y la distancia recorrida durante una hora promedio de la operación de tren carga. La siguiente. La fórmula es que se calculan dividiendo las toneladas kilómetros netas entre los trenes horas. La siguiente. Las toneladas kilómetros netas son aquellas que se calculan considerando las toneladas kilómetros de los tráficos local, remitido, recibido y en tránsito. Los trenes horas se calculan mediante el total de horas transcurridas en el recorrido de los trenes de carga en camino. La siguiente. Carga por tren. Mide el cociente entre las toneladas kilómetros y los trenes kilómetro, obteniendo un estimado de la carga promedio que se transporta en un tren. La siguiente.
Su fórmula es que se calculan dividiendo las toneladas kilómetro entre los trenes kilómetros. La siguiente. Las toneladas kilómetros netas se calculan considerando las toneladas kilómetros de los tráficos local, remitido, recibido y en tránsito. Trenes kilómetros se calculan considerando el total de kilómetros recorridos por trenes de carga en camino. La siguiente. Mide el cociente entre carros kilómetros y trenes kilómetros de cada concesionario, obteniendo una estimación de número de carros por tren. La siguiente. Su fórmula es que se calculan dividiendo los carros kilómetros entre trenes kilómetros. Los carros kilómetros cargados son calculados considerando el total de kilómetros recorridos por los carros cargados, y los trenes kilómetros son calculados considerando el total de kilómetros recorridos por trenes de carga en camino. Muy bien. Continuando con lo que mis compañeros dijeron, tenemos el promedio de carros por locomotora. Dice que el objetivo es conocer la relación entre los carros y locomotoras disponibles. Dice que este indicador mide el cociente entre carros y locomotoras de cada concesionario, obteniendo una relación promedio de la capacidad instalada de cada concesionario, es decir, el número de carros por locomotoras disponibles. Este indicador se calcula dividiendo el número de carros operables entre el número de locomotoras operables, como podemos ver ahí la pequeña fórmula. Continuando con esto, llegamos al promedio de longitud de arrastre por tren. Se dice que el objetivo de esta es conocer la longitud promedio de arrastre por tren. Este indicador mide el cociente entre trenes kilómetro y trenes armados de cada concesionario, lo que mis compañeras anteriormente han descrito, obteniendo una distancia media de recorrido de cada tren. Para este indicador se calcula dividiendo los trenes kilómetros entre el total de trenes operables. Por último, llegamos al ingreso por pasajeros. El objetivo es conocer la relación entre los pasajeros y el ingreso que obtiene una concesionaria. Este indicador mide el cociente entre los totales de pasajeros transportados y el ingreso por cada concesionario, obteniendo una razón promedio de ingresos por pasajero. Este indicador se calcula dividiendo el total de pasajeros transportados entre el total de ingresos por pasajeros, y de esta manera podemos obtener pues, el ingreso total. ¿Cuál es nuestra conclusión? Como conclusión, Orlando, ¿quieres empezar, por favor? Sí, claro. En conclusión, hablando por todos, consideramos que los desafíos que enfrenta el proceso de modernización relacionados con el transporte ferroviario en México son particularmente complejos. Los diferentes diagnósticos sobre el tema coinciden en la existencia de notables problemas en la transportación de carga y pasaje para cumplir con los servicios. La relevancia en las actividades económicas de los ferrocarriles es de carácter indiscutible y reviste la misma notoriedad la función desempeñada por este en el desarrollo y en la independencia económica de las naciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres Orlando. añadir algo, compañero Aldair? No, está muy bien, muchas gracias. Y pues de esta manera concluimos la ponencia, y gracias por la atención y que nos ha prestado al poder ver todo este video. Y como último, pues la bibliografía que fue de indicadores ferroviarios, que de ahí pudimos sacar todas las información de los indicadores técnicos que acabamos de exponer. Muchas gracias y que tengan buen día. Nos vemos. Gracias. Ya. Ya casi se acaba la reunión. Sí, ya sé, me. Que tarda muy poco. Yo me conecto a otras y no solo te da el límite de 40 minutos. Ya sé.
Pero ¿cómo vamos a enviar el video? Vaya que tenía una conclusión. Va a ser Pensé que enviada. tú te lo ibas a aventar, sino que me dices a mí. Lo vamos a anexar en la diapositiva, ¿verdad? Sí, De mira, trabajo. va en el Va a ir reporte y aparte en- ustedes lo van a en- escribir en los comentarios. Ah, ok, va. Pues ahorita lo subo El reporte yo se los... El reporte se los Mejor envío el reporte, mañana o más tarde porque falta la parte de Missouri, ya lo añado. Tal vez lo tenga para hoy en la noche. De todos modos, para mañana. Va. mejor porque no nos repartimos el mismo trabajo, el trabajo para todos. Y ya ahí pones ¿Cómo? la bibliografía hasta abajo. ¿O no? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo, o sea, vas a juntar todo, entonces ya lo juntas, A ya lo ver. juntas y después de que lo juntas, pues ya no los pasas. Y ya, pues el link va a estar hasta abajo en el último, en el proyecto hasta abajo. Así, ¿no? Aldo, no te des nada. Ya No te sé. entendí bien, nadie. Hey, Adi, pero vamos a subir Es el que- trabajo, y ves que en la plataforma viene un Mira, el apartado que trabajo dice es... comentarios. Ahí vas a poner el Ah. link que les voy a enviar al rato. Y ya. Es O que sea, que... no aparte del profe decía algo sobre enviar el proyecto del que Mira, hacemos la exposición y después el están las proyecto. diapositivas y el Ajá, es reporte. lo que El Orlando reporte es va a entregar al información. rato. Ajá, ya lo tengo, nada más falta la parte de Missouri, lo compongo bien y Por ya se eso, los ¿por qué envío. no nos mandas ese proyecto? ¿Por qué no nos mandas? Porque no está Pues completo. se los voy a enviar. Digo, Aún no lo termino, por eso les por digo, eso tal vez cuando se lo los tenga envíe mañana Missouri. temprano. Solo falta la parte de Missouri y ya. Termino. Va, sale pues, pues me tengo que convertir esto. Reales. Aldo, ni te miras, güey. Una manchita. Cámara, ahí se lo lavan. Ay. Dale, Ey, espérate, con Missouri. jabón. ¿Qué, güey? Oye, no puedes dejar Aldo, no puedes dejar la reunión para nosotros. No Ya queda puede. 5 minutos nada más. No, Ala. que te puedes salir tú y ya nos quedamos. No, porque si la termino, la tengo que finalizar para todos, no me da esa opción. O a ver, creo que sí me da. A No, ver te si da no, la Simón. opción de que pongas a alguien más como Va. anfitrión. Sale, pues yo necesito Y no guardadas convertir. el video, ¿no? Yo necesito convertir No, man. esto.